Estuvimos peleando con Ivancito ayer codo a codo, una guerra realmente espiritual, donde Dios se manifestó como siempre. Pero quisiera que hablemos un poco de las dificultades de la vida. Seguramente, si vos pudieras hablar conmigo personalmente, por lo menos el 80% de nosotros tendríamos que hablar que estamos con algún problema cargándolo. Y no siempre, como dice Vidal en su canción, los problemas se terminan solucionando. Pero es cierto que debemos aprender a pasarlos en Dios. En el término de una semana, el sábado cuando volvimos de la reunión, me robaron una guitarra que yo había comprado en España, una guitarra cara que la pude hacer gracias a algunos libros que había vendido. Me abrieron el auto y me robaron la guitarra. La verdad que me sorprendí de mi reacción. Bueno, llevo muchos robos encima en la vida. Pero el viernes estaba caminando por mediodía, por calle Viamonte, me llama un pastor de Buenos Aires, lo atiendo y venía una moto delante que parecía que iba a estacionar y aceleró y me tiró el manotazo en la mano. Y yo agarro el celular tan fuerte que no pudo hacer nada, pero me lastimó bastante la mano. Y yo no tuve una reacción desmedida, pero tuve una mala reacción. Fue una mezcla de alegría porque no me había robado y también una palabra un poco desafiante. Y yo se la conté a Daniel apenas llegué porque le dije, yo no reacciono así. Y hace unos 12 años escribí mi primer libro. Y ahora me dieron ganas de escribir una segunda parte de ese libro. El libro se llama La Carta. Y en ese libro yo hablo de las pruebas, de las vicisitudes de la vida. Y lo hago a la luz de lo que nos cuenta la carta de Jeremías 29. Y me acuerdo que después de ese libro, lo he contado algunas veces, pero seguramente alguno no lo ha escuchado, yo quedé. A mí me hicieron una entradera cuando David y Meli se casaban el día anterior. No pude viajar, me robaron el auto, pero se metieron en mi casa con mi familia. Y yo en el momento reaccioné muy bien. Pero después caí en un estado no de depresión, pero sí un malestar en general, que hablaba con los hermanos que me cubrían, mis pastores, y uno de ellos me dijo, yo creí que me daba la impresión de que nunca ibas a salir de ese estado, quizás de desánimo. Pero en ese momento pasaron algunas cosas que a veces entender las circunstancias de la vida cercanamente te cuestan un poco, a la distancia las ves con más claridad. Pero tenía 2 compromisos ministeriales. El segundo era predicar en una congregación en Villa Constitución que ni me conocían. Yo no conocía al pastor, no conocía a la congregación. Llegué, me presentaron al pastor, me subieron al púlpito. Y cuando empieza a predicar entra un hombre ebrio, un borracho. Y le gritó a la congregación, no escuchen a ese porque Dios no lo cuida. Y surgió de mí una reacción espontánea, decirle, Satanás te reprendo, y este hombre se fue disparado, y toda la congregación empezó a aplaudir, sin entender siquiera que este era un asunto entre el diablo y yo. Que el diablo me estaba haciendo creer que él había sobrepasado
la autoridad de Dios para agredirme de una manera fatal. Pasaron unos días, Daniela me llama, vas a escuchar la canción tremenda de Marcos Vidal, Dios ha sido fiel, y Dios me quebrantó. Y surgió la paz. Pero yo aprendí tanto de eso. Después terminé el libro agregándole el último capítulo. No está acá, pero si lo llego a traer, los que quieran se los recomiendo. No es porque lo haya escrito yo, pero es un libro que ha transformado vidas de hombres y de pastores, realmente, porque es un libro inspirado por Dios. No tiene nada que ver conmigo tampoco, pero he tenido muchísimas experiencias de cristianos presos injustamente, de hermanos. Hay un hermano que perdió, pastor, que perdió a su esposa. Él es el presidente del Consejo de Pastores y yo le había regalado el libro hacía mucho tiempo y él no lo había leído. Y en un viaje que se fue a Estados Unidos, él se fue para poder hacer el duelo tranquilo con su hijo y leyó la carta y la carta le transformó la vida. Eso dicho por él. Y hoy quiero hablar de cómo enfrentar. Sí. Ahí, Mateito, pasá la primera plana. De cómo enfrentar las dificultades de la vida y por qué vienen. Y lo primero que quiero mencionar, la necesidad de identificar a nuestro enemigo. Es importante saber con quién luchamos. En el libro La Carta, que relata esta carta de Jeremías 29, Dios se hace responsable por el exilio de Jerusalén en Babilonia. Dice, yo los hice trasladar. En esa carta, Dios se identifica como el autor del exilio. Lo que pasó era que venían reyes muy malos en Israel y en Judá. Y cae Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invade Babilonia y se lleva lo mejor de Israel. Se lleva hasta los tesoros del templo. Hay una sola cosa que no se pudo llevar Nabucodonosor y esa cosa fue el arca del pacto. Todo lo demás se lo llevó. Entre ellos se llevó un grupo de los mejores hombres. Ahora, en la carta, lo que dice Dios es que era necesario que edifiquen casas, que las habiten, que planten huertos y que coman de sus frutos, que tomen esposa y engendren hijos e hijas, y que den a vuestros hijos maridos para que den a luz a los hijos, y que no medraréis, o sea, que no se disminuyan, que aumenten y no mengüen. Y más adelante dice, porque la paz de Babilonia será vuestra paz. Y al final de la carta dice, tengo designios de paz y no de desgracia, para darles el porvenir cuajado de esperanza. En medio de ese contexto donde el Señor se hace autor de la prueba, hay un salmo. Ustedes saben que los salmos son la expresión del corazón del hombre. No son todos teológicamente correctos. Es lo que le pasa al hombre. Dios permitió que estos escritos estén como para que haya este carácter. Y el Salmo 137 dice, a la orilla de los ríos de Babilonia estábamos sentados llorando, acordándonos de Sión. En los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Al mismo tiempo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores. Y nos pidieron alegría, cantad para nosotros
un canto de Sión. ¿Cómo podríamos cantar un canto a Jehová en un país extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se seque mi diestra, que se pegue mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi gozo. Dios le había dicho, edifiquen casas, multiplíquense, busquen la paz. Y ellos lo único que hacían es llorar y expresar su rencor a los que lo habían deportado, a los que los habían raptado. Sin embargo, hay un hombre allí, llamado Daniel, profeta. El rey Nabucodonosor le cuenta un sueño que tuvo, y el sueño era terrible. Profetizaba los años de locura que iba a tener Nabucodonosor y que va a perder el reino y todo. ¿Y qué le contesta cuando el rey le dice? El rey le cuenta a Daniel su sueño espantoso para él. Él era supuestamente la causa de todos los males de Israel. Sin embargo, le dice, Señor, que este sueño se refiera a tus enemigos y su interpretación a tus adversarios. Ahora, ¿por qué hay una dicotomía, una diferencia tan grande entre la expresión del Salmo 137 y esta expresión de Daniel? Daniel se habría encariñado de Nabucodonosor. Podría ser. Pero creo que hay algo mucho más tremendo, que es identificar a nuestro enemigo. Para el pueblo de Israel, el enemigo era los que lo habían depredado, los que lo habían llevado cautivos. Pero Daniel entendió algo que bíblicamente el Nuevo Testamento explica con mayor claridad. Y yo te quiero decir en esta mañana, tu enemigo no es tu esposo o tu esposa que te vuelven loco. Tu enemigo no es el jefe que te maltrata. Tu enemigo no es ese pariente que no te puede ni ver y que cuando te encuentra te lo hace saber. Tu enemigo no es el que se burla porque tenés fe y crees en Dios. Tu adversario es el diablo, con todas sus huestes, con todas sus potestades. Él es el que inspira la maldad en el hombre. El hombre de por sí fue creado para otra cosa, para ser una expresión, destinatario y emisor del amor de Dios. Por lo tanto, no te confundas. No hagas foco en la persona que te está afectando en este tiempo. Ten una visión superadora. El adversario es el diablo. ¿Sabes lo que pasa? Si por tu deseo esa persona desaparece del mapa, ya va a aparecer uno que va a ser peor para complicarte la vida, porque el diablo va a haber ganado una batalla contigo. A los 18 años entré a trabajar en la Municipalidad de Rosario. Era mi sustento para poder casarme ya cuando a los 19 años yo entré el 8 de agosto
del 80 en la municipalidad y cumplía los 19 años en septiembre al mes, y allí nos íbamos a poner de novio con Daniela. Nos casamos con 21, estuvimos 2 años de novio. El trabajo en la municipalidad era mi garantía de poder formar una familia. Y resulta que pasado el tiempo, mi jefe, que era un hermano de mi comunidad, se fue tras una división que hubo en la iglesia y de ser mi amigo se convirtió en mi enemigo. Todo lo malo me lo daba a mí. Alguien se tenía que quedar a la tarde, él sabía que yo tenía trabajo a la tarde, pero igual, te tenés que quedar vos y no hay horas extras. Mis compañeros de trabajo me decían, pero pegale una piña, andá, acomodalo. Yo no lo iba a hacer, pero pensé en un escape. Y fui a hablar con mi pastor, con Hugo, y él estaba al tanto de todo. Y le dije, mirá, yo tengo posibilidad de entrar en otro lugar y me voy a ir de ahí. Y Hugo, con la sabiduría que siempre ha tenido, me dijo, ¿sabes una cosa? El problema no es tu jefe. El problema es una prueba que estás pasando, porque Dios quiere que la pases para que seas transformado. Así que si vos no te vas, si vos te vas ahora escapando de esa prueba, seguramente vas a ir a un lugar donde vas a tener un jefe peor. Porque no se puede pasar a segundo grado si no se rinde bien primero. Y gracias a Dios no me fui, me jubilé en la municipalidad. Después de 40 años, es anecdótico, pero con una categoría y un sueldo mayor que mi jefe. El problema que yo tenía, que estaba mal identificando a mi enemigo. El enemigo es el diablo. Y tenés que acuñar en vos todo rechazo a las insinuaciones del diablo. Pero tenés cuidado que tu odio se dirija a un humano. Porque el único que quiere también que te pase eso es Satanás. Por eso el hombre es el hombre. Ni te embanderes, ni te enarboles o te subas al caballo del desprecio y del odio a la gente. Porque el hombre es el hombre. El otro día vino un político aquí y me lo decía Alicia y tiene razón. Yo lo llamé para otra cosa, para orar por él, pero hizo proselitismo. Y es un hermano. En la iglesia no se hace eso. Y se equivocó en hacerlo. Porque acá no tiene que venir a buscar votos. Venga a buscar la bendición, está bárbaro. Pero estuvo mal. Y yo les digo algo. Los hombres no sirven ni para sobrevalorarlos, ni para despreciarlos. Pero yo estoy apuntando ahora al desprecio, pero quería decirle eso de paso. Por tanto, el enemigo no es a vencer, no es un hombre. Yo les contaba que batallábamos con algo, con Iván, y él estaba orando en su casa, yo en mi casa, y había una persona de por medio. Pero a mí me encantó que Iván me diga, mira, yo lo reprendo y yo no tengo nada con él. Y anoche me dice, quiero ir a predicar, le digo, qué bueno, porque eso es entender. No son nuestros enemigos. Nuestro enemigo, dice 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario es el diablo, que ronda
como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces lo primero que quiero que entiendas es eso. ¿Quién es el enemigo entonces? El enemigo en nuestra vida es el diablo y sus huestes. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo es una simplificación, un simbolismo del reino de las tinieblas. Cuando se habla del mundo, se habla de un reino donde Satanás está gobernando. No habla geográficamente, Jesús habla de una cultura, de un camino pecaminoso. Ahora, lo segundo es ¿cómo podemos detectarlo? Porque también es importante aprender a no meternos en, yo digo, discúlpenme, es una expresión en cazafantasmas, ¿no? Porque hay hermanos que, mira, un hermano muy sincero, ya está con el Señor, digo, muy sincero. Pero cuando hablaba de los demonios, hablaba, tenés que atar, desatar, hacerle un nudo marinero. No sé, te la hacía tan difícil. Que te generaba muchas dudas. Y yo te quiero hablar de un hombre que nos dio una pista impresionante. Y este hombre, mira, que andaba en las cárceles, no visitando cárceles, andaba preso. Él dice que tuvo muchísimos azotes, que estuvo en peligro de muerte. 5 veces recibió 40 azotes de los judíos. Lo azotaron con varas. Tuvo 3 naufragios. Estuvo en peligro de salteadores, en peligros por su raza, en peligros de gentiles, peligro de ladrones. Una vez fue lapidado, fue apedreado. Y él dice, en Efesios 6, 11 y 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Te asusta esto? Si estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, tenés más posibilidad de ponerlo en raya al diablo que a cualquier humano, y te lo aseguro. Ahora, este mismo hombrecito de Dios, tremendo hombre de Dios, que dice, ¿por qué esta momentánea y leve tribulación nuestra produce una vez, un cada vez más y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, deja de mirar tu circunstancia. Posiblemente no tengas el poder para cambiarla ni para modificarlo. Mirá, Marcos Vidal dice, Jesús
está sentado en su trono. La luz, como dice, la luz sobrenatural. Nada de lo que te pase ha movido a Jesús de su trono. Por eso Él tiene la autoridad para decir: en el mundo encontraréis aflicción. El diablo te va a querer afligir, pero confíen. Yo he vencido al mundo y comparto esta victoria con ustedes. La comparto. Los hago parte de mi victoria. No anden mirando lo que se ve, porque lo que se ve es muy feo. Pero si yo tengo la capacidad de mirar al cielo, voy a empezar a entender un montón de cosas. Vamos a ver las herramientas ahora que tenemos, pero voy a empezar a ver un montón de cosas. Voy a empezar a ver los propósitos de Dios. Voy a empezar a ver que Dios está involucrado con mi vida, que nunca llega tarde. Puedo estar metido en medio de mis aflicciones, protestando, quejándome. ¿Por qué a mí? Y aparte que siempre vas a encontrar uno que está peor que vos, o que estaba porque ya está muerto. No sos el que peor la pasa, ¿eh? Yo digo, no sé si hay alguien en este mundo que se pueda comparar con Pablo y pueda decir: no, yo la pasé peor. No creo. Sin embargo, Él nos enseña: caminá mirando lo que no se ve. Hay un mundo espiritual que gobierna el mundo natural. ¿De qué lado te vas a poner? Y discúlpame que sea tan enfático, yo cuando miro lo que se ve, me pongo del lado incorrecto, porque le empiezo a creer a las circunstancias. Y si yo le creo a las circunstancias, le creo al diablo. Tengo que estar debajo de la autoridad, como dice Vidal, de la luz sobrenatural. Dios quiere comunicar su sobrenaturalidad en nuestra vida porque ha vencido y la victoria está decretada. Y no hay nada que se escape de su mano. El tercer punto. Pero entonces, ¿cuáles son las herramientas que tengo contra él? Se está haciendo un poco tarde, voy a ir rápido. Yo le digo por lo menos 3. La primera herramienta para combatir al diablo es la palabra de Dios. A mí me encanta ver las 3 tentaciones de Jesús. Algunos creen que Jesús estaba hablando con el diablo. No estaba hablando con el diablo. Venía la tentación y Jesús proclamaba la palabra. ¿Y saben una cosa? Cuando el diablo escucha la palabra, teme. Porque sabe que la verdad de Dios es sí y amén. Sabe que la palabra de Dios no va a cambiar nunca y permanece para siempre, mientras que Él es un mentiroso. Aunque revista con cierto viso de verdad lo que dice, Jesús proclamó la palabra en las 3 tentaciones, hasta que en un momento sí le habló, le dijo: vete de mí, Satanás. Chao, se terminó. Te gané en 3 rounds. No me hicieron falta ni los 10. En 3 te liquidé. Porque es así, hermano. Aun cuando en Getsemaní Él estaba sufriendo no por el diablo, ni por nada por el estilo. Él era un hombre santo que toda su vida había mantenido desde la eternidad una comunión constante con Dios y sabía que iba a ser apartado de la comunión para cargar en sus hombros el pecado que él no había cometido.
Es injusto para nuestros ojos, pero es la justicia de Dios, que Jesús voluntariamente aceptó. Y allí nos dio la segunda llave que les quiero regalar, la oración. Jesús le dijo a sus discípulos, oren para no caer en tentación. Y el orar nos da la perspectiva de lo que Dios quiere y de lo que Dios hace. Y la perspectiva que nos da la palabra de Dios. Porque Jesús pudo contestarle con la palabra, porque la palabra estaba en Él. No dejes de leer la Biblia. No dejes de llenarte de la palabra de Dios. Y cuando venga una circunstancia difícil, proclámasela en la cara a Satanás. No lo puede resistir. Porque sabe que no es palabra tuya. Y la palabra de Dios, ¿sabes qué es? Ponerle en la cara al diablo, a Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan lo define, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra es Jesús. Y yo cuando proclamo la palabra, le enrostro al diablo y le muestro que Jesús está conmigo. En segundo lugar, la oración. Busca al Señor. La manera de descargarte de la tensión de las circunstancias de la vida es exponérsela a Dios. Pero no le mande WhatsApp. No le mande un telegrama. Me gusta esa hermosa pelea bíblica. No te dejaré si no me bendices. Con esa actitud. Voy a estar en tu presencia, Señor. Hasta que vos me reveles tu voluntad o la parte de tu voluntad que quieres revelarme. Nadie sale igual de la oración. Nadie sale igual de la presencia de Dios. Tienen un amén, como decía Luis Lozardo. Me enseñó Lozardo esto, ¿no? A ver, ¿tienen un amén? Lo tercero, perdón. Es la humildad. La humildad. La humildad que significa dependencia de Dios y dependencia del cuerpo de Cristo. El apóstol Santiago, en esa magnífica carta que escribió en el capítulo 4, hace una afirmación que a mí me conmueve. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Sometete a Dios. No peques. Hacé su voluntad. Y si pecás, arrepentite y pedí perdón inmediatamente. Sometete a la voluntad de Dios. Está bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Y cuando venga el diablo y vea, uy, no, mirá con quién me metí, se va a escapar. Porque el diablo, y yo lo he dicho muchas veces, pero lo quiero volver a repetir, la peor derrota de su historia la recibió de parte de la humillación de Cristo, no del poder de Cristo. Él se creía que tenía todo ganado porque Cristo no se resistió. Y sin embargo, Mel Gibson, en su película La Pasión de Cristo, lo describe de una manera tan tremenda. Cuando está el grito desgarrador de Satanás, cuando Jesús dice, consumado es, ya todo está hecho. Creías que ganaba el partido, te hizo un golazo a lo Messi a los 48 minutos del segundo tiempo. Así fue. ¿O no te crees que el diablo se estaría frotando las manos y diciendo, se creía que él tenía la llave del mundo que le fueron quitadas? El gobierno de este mundo le fue quitado. Y fue Jesucristo reconocido, nombrado, ascendido al lugar de Señor de los señores en esta tierra. Ahora, ¿de qué lugar estamos?
¿Con quién estamos? Yo te quiero animar. ¿Con quién estamos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces estamos tan preocupados, nos preocupan, yo soy así también, no me estoy excluyendo de lo que estoy hablando, pero digo, llenémonos de fe. Ahora, ¿cómo lo vencemos? Entonces, ¿qué hago? Tengo la oración, la palabra, tengo la oración, tengo la humildad. Pero por sobre todas las cosas, en quinto lugar, ¿cómo hago para vencerlo? Creyéndole a Dios. Romanos 8:28 tiene una verdad concluyente. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Todas las cosas, sí, todas las cosas. Dios interviene. ¿Estás pasando un momento difícil? ¿Vos qué te crees? ¿Que Dios no lo sabe? Si vos mirás lo que no se ve, te lo vas a encontrar a Jesús al lado tuyo, sosteniéndote, amándote, animándote. Él está, porque Él interviene en todas las cosas, por más que hayan sido pergeñadas por el peor del infierno. No importa, Él está con vos y Él ha vencido al mundo. En Lucas 9, antes de que sean llenos del Espíritu Santo, Jesús reunió a sus 12 discípulos, y les dio poder y autoridad para echar fuera los demonios y para sanar a los enfermos. ¿Te crees que Jesús se le dio a sus discípulos nomás? No. En la gran comisión, en mi nombre, echarán fuera demonios. El diablo no se puede resistir. Dice Lucas 19:20, Jesús: vi a Satanás proféticamente caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. No les harán daño. Pero no se alegren con que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por último, debemos ser una congregación de militantes, de gente que sirve a Dios. Pero te digo, esta militancia te va a llevar a las pruebas también, no te voy a mentir. Cuando yo vengo a la iglesia y no hago nada, estoy tranquilito, generalmente no me pasa nada. Pero cuando yo le empiezo a servir, se me complican las cosas. Yo con estos robos, con lo que me pasó, me he sentido muy atacado por el diablo. Pero estoy muy feliz de que tengo un Dios que vence y que no le importan las circunstancias. Y que esta cuestión me ha llevado a predicarle. El otro día me dolía mucho la mano del golpe que me dieron, y a la 1 de la mañana, Dani, más o menos, 12:30, me fui al hospital que tengo a la vuelta a que me den algo porque no podía dormir. Y cuando llego, una médica me atiende, me dice: uy, pero ¿cómo no se puede vivir? Dice: pero usted está muy tranquilo. La verdad que sí, le digo. Y mire, le cuento otra cosa. La semana pasada me robaron una guitarra que no voy a poder volver a comprar nunca. Y así está. Sí, ¿sabe por qué? Porque yo tengo un Dios muy grande. Y ese Dios, sé que en algún momento la victoria va a surgir por algún lado, pero no me preocupo. Y sé que la segunda vez Él me protegió para que no me roben el celular, porque para mí es una herramienta de trabajo. Ah, mire, qué lindo tener una fe así. Sí, usted también la puede tener. ¿Sabe por qué no la tiene? Porque no conoce el autor de la fe. No me dijo más nada.
Pero por supuesto que vamos a tener presiones, tensiones, situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? Mejor que vivir una vida tranquila, como una vez me dijo un concejal cuando estamos en la plazoleta de La Paz, me dice: Claudio, tenés un buen trabajo, tenés familia, ¿para qué te venís acá a complicarte la vida? Me acuerdo la respuesta que me salió. Le digo: ¿me ves con una bolsa de pochoclo mirando Netflix todo el día en casa? No, yo me muero. No hay cosa más linda que servirle. Y no hay cosa más linda que te venga la prueba y que la venzas en Dios y te des cuenta que lo que Dios quiere es que te alces por encima de las situaciones difíciles de la vida y tomes autoridad. No la peleamos de abajo, hermano. No venimos atajando penales. Llegamos a este partido para ganárselo por goleada al diablo, porque somos de la Iglesia de Jesucristo. Y aunque tu situación de hoy te diga otra cosa, Dios te convoca para alzarte sobre las circunstancias y declarar la victoria de Cristo y echar fuera al diablo. Primero de tu mente y después de la circunstancia. Quisiera que todos los que estén pasando alguna situación difícil se pongan de pie en este momento.